Hace unas semanas se cumplieron 150 años de la primera edición de El Capital, crítica de la economía política, la obra de Carlos Marx, que ha generado pues muchísimos pensamientos, debates, movimientos políticos a lo largo de décadas en América Latina y otras partes del mundo. Con motivo de estos 150 años de la publicación del Capital, el especialista colombiano Eric Pernet García pues hizo una comparación del texto que hemos conocido en español, publicado por el Fondo de Cultura Económica desde 1946, con el original, y encontró pues varios errores de traducción en esta obra. Lo tengo en la línea telefónica. Eric Pernet, ¿qué tal? Muchas gracias y gusto saludarlo. Muchas gracias, un gusto también. Tengo entendido que usted pues se especializó en el estudio del marxismo, estudió en la Unión Soviética. Cuénteme un poco su relación con esta obra de Marx, El Capital. El Capital ha sido una obra que ha tenido influencia aquí en el área académica donde yo me muevo, en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, en Medellín, desde los años finales de los 60 y 70, se comenzaron a formar grupos de estudio a raíz del movimiento estudiantil que se gestó en esos años, movimientos profesorales, etcétera. Y yo poco a poco me fui interesando desde esos años por el estudio del Capital como estudiante. Luego me tocó como docente trabajar en la universidad también cursos me tocó el área precisamente del pensamiento de Marx. Luego en los estudios de especialización, en doctorado en la Unión Soviética, utilicé también el Capital. Y al regresar de la Unión Soviética, en Moscú en esa época, al regresar a la Universidad de Antioquia, seguí dictando ya unos cursos especializados sobre Marx. O sea que me he movido mucho en esa área, y a medida que iba avanzando en el estudio del Capital desde el año 70, encontré muchos errores en la edición del Fondo de Cultura Económica que yo iba sistematizando primero en las mismas páginas del libro. Eso lo pude compartir incluso después en mis años de docente con los estudiantes, y luego cuando ya me jubilé hace unos años en la universidad, me puse a releer de nuevo todo el Capital y a precisar más los errores que había venido encontrando. Los sistematicé, y bueno, de toda esa sistematización resultó un libro que en unas columnas va especificando el texto, la frase donde hay un error, y luego se presenta una corrección de ese error, cotejando incluso con otras editoriales, por ejemplo con ACAL, con Siglo XXI, con EDAF, con la edición rusa en ruso, y eso me permitió encontrar más de 500 errores en el conjunto de los 3 tomos del Capital, de la obra en su conjunto. Es un libro que sí, evidentemente se escribió en alemán y después comenzó a traducirse a diferentes idiomas. ¿A qué idioma se tradujo primero? ¿Al inglés? El libro se tradujo, la primera traducción del tomo 1 fue al ruso. Al ruso. Al ruso, sí. Después fue la segunda traducción fue al francés, más o menos en los mismos años, en los años cercanos a la publicación del primer tomo. Pues el tomo 1, me estoy refiriendo, se publicó primero en ruso. Marx conoció la edición en ruso y la valoró mucho, y luego la traducción en francés en la que él colaboró directamente, hizo comentarios críticos inclusive de la edición francesa, pero recomendó que se leyera. De todos modos, en español ya empezaron las traducciones a finales del siglo XIX, las primeras traducciones, y ha habido muchas traducciones y resúmenes en español publicados de varias editoriales, entre ellas creo que la más difundida y la de mayor influencia en habla hispana, indudablemente, que es la del Fondo de Cultura Económica, pero con la limitación de que tiene errores que en algunas partes incluso alteran la idea del autor. Hay fórmulas que están equivocadas, en las que las precisiones que hace Marx quedan completamente desubicadas
por el fondo El Traductor. Ahí queda una duda, si se trató de errores de Wenceslao Rosas como traductor o fueron errores de edición. Sí, Wenceslao Rosas fue el traductor del Fondo de Cultura Económica. Sí, fue el traductor del Fondo de Cultura Económica del Capital y de otras obras relacionadas, por ejemplo, obras de Marx también que han sido publicadas, él tradujo y en gran parte fueron editadas por el Fondo de Cultura Económica. ¿La primera traducción fue la del Fondo? No, en el español se habían hecho unas traducciones anteriores, pero no traducciones tan completas. La primera traducción, digamos, bastante completa de los 3 tomos del Capital la hizo Wenceslao Rosas, que habían habido traducciones anteriores. Pero esa fue una de las más difundidas por el Fondo de Cultura Económica. Que digamos que es la edición que se ha usado en América Latina de manera más extensa. Es la que más influencia ha tenido, incluso el vocabulario que introdujo Wenceslao Rosas es el que más se ha más ha pegado, digamos, en el lector de, por ejemplo, la palabra plusvalía, que ahora siglo XXI la traduce como plusvalor, por ejemplo, y otras. Sí. Pero la traducción que hizo Wenceslao me parece que fue la que marcó la mentalidad del lector del Capital y de la izquierda, de sectores de la izquierda. Entonces, por eso, errores y tantos errores como los que hay, tienen a su vez también, se convierten en un factor, digamos, negativo para la lectura de Marx. Sí. En esa medida lo que se pretendía un poco era presentar una posibilidad de cotejar y de encontrar una versión más próxima a la traducción en español, corrigiendo los errores que tiene el Fondo de Cultura Económica. ¿Cuáles serían alguno el más notorio entre estos 500 errores que usted ha detectado de la traducción del Capital? Es que son muchos. Hay algunos, por ejemplo, en los que una afirmación aparece como una negación, por ejemplo. Otros en los que a la inversa. Marx está haciendo una negación de una idea y por error aparece como una afirmación. Oiga, esos errores han conducido en el desarrollo de la teoría marxista en América Latina a errores en la teoría. Bueno, eso sería para evaluarlo. Yo creo que, por ejemplo, la forma como en la que aparecen errores en el tomo 2 hacen muchas veces incomprensibles algunos análisis que hace Marx sobre el proceso de circulación del capital. ¿Qué efecto podría haber tenido eso en el plan teórico y político? Eso sería motivo como de una mayor evaluación. Pero el otro fenómeno interesante ahí es que la tercera edición que se hace del tomo 1 y del tomo 2, por ejemplo, repite exactamente la misma versión de la segunda edición. O sea, la tercera edición repite exactamente los mismos errores. A los 150 años de la publicación de la primera edición del Capital, ¿cuál diría usted brevemente cuál es la relevancia de la obra de Marx, de esta obra de Marx? Bueno, hay aspectos en lo económico, en lo político, que hacen relevante la obra de Marx. A mí me parece una cosa importante que el Capital marca una especie de parteaguas en la historia del pensamiento humano, porque hasta antes del Capital las luchas de lo que él llamaba los explotados, etcétera, terminaban siempre siendo, el horizonte de la lucha era siempre el pesimismo, la resignación, etcétera. Y aparece un alemán que publica una obra en la que plantea de que con el surgimiento del capitalismo, que es un modo de producción transitorio en la historia, se crean las condiciones para entrar a una nueva fase en la que la explotación del hombre por el hombre desaparecería. Entonces, esa idea abre como un horizonte de lucha y de orientación distinta al que existía antes,
pero ahí surge enseguida la pregunta de si se trata de otro cuento de hadas. Y al estudiar uno el Capital, para ver la fundamentación que más le da esa idea o a esa tesis, en la que contradice precisamente a toda la economía política clásica, Smith y Ricardo, encuentra que hay un edificio teórico muy sólido, en el que Marx intenta fundamentar su tesis a partir de la investigación de las leyes que constituyen el funcionamiento del capital, del sistema capitalista, y de las relaciones de producción que genera el sistema de producción capitalista, y luego a partir del análisis de esas leyes, desde la ley del valor, la ley de la acumulación del capital y finalmente la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, él intenta mostrar que el capitalismo tiene una lógica autodestructiva, que lo lleva a un momento en el que lo hace prácticamente, desde el punto de vista económico, completamente irracional, tanto en su relación con la fuerza de trabajo, o sea, con la mano de obra, como en su relación con la naturaleza y con la tierra. Ahora, que si es posible llegar a eso que Marx pensaba, lo que él llamó el comunismo, eso ni se puede por ahora demostrar, ni se puede negar, y por eso es la importancia, y sigue siendo vigente. Pero las tendencias que quedaron planteadas ahí, en la acumulación del capital, polarización, las crisis, que era una de las bases de la lógica de análisis. Por ejemplo, desde la crisis del 2008, el capitalismo está sumido en un pantano que no logra encontrar un nuevo ciclo de expansión en los países industrializados ni en las periferias. Entonces hay muchas cosas, pero yo creo que el factor fundamental es ese parteaguas que abre el capital en el desarrollo del pensamiento humano, planteando una lógica de análisis nueva para mirar la economía, para mirar la filosofía, la historia, etcétera. Pues doctor Eric Pernet García, profesor jubilado de la Universidad de Antioquia en Colombia, muchas gracias por esta conversación. Hasta luego.